Nunca imaginé que una decisión aparentemente sencilla cambiaría nuestras vidas para siempre. Soy George Lutz, y esta es mi historia. No está adornada ni exagerada. Es real, y si te atreves a escucharla hasta el final, sabrás por qué jamás volvimos a mirar atrás. Corría diciembre de 1975 cuando mi esposa Kathy y yo encontramos lo que parecía ser el hogar perfecto en Amityville, Nueva York. Una hermosa casa colonial de 3 pisos, con tejado inclinado, chimenea, amplio jardín y un embarcadero que daba al río. El precio era tan bajo que parecía una broma. Solo $80,000 por un lugar que en cualquier otro barrio costaría el doble. Era la oportunidad de nuestras vidas. Pero había una razón. Un año antes, Ronald DeFeo Jr. había asesinado a sangre fría a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. Se decía que había escuchado voces que le ordenaban matar. Algunos nos advirtieron que esa casa estaba marcada por la tragedia, pero yo no creía en esas cosas. Kathy, algo más espiritual, tenía dudas. Aún así, decidimos hacerlo. La primera noche fue tranquila. Nuestros 3 hijos, Daniel, Christopher y Melissa, estaban emocionados con su nuevo hogar. Incluso adoptamos un perro llamado Harry, pero desde el segundo día comenzaron los cambios. No sabría explicarlo con claridad. Era como si algo invisible se moviera en las sombras, como si la casa respirara por sí sola. El aire se volvía denso en ciertos rincones. Había cuartos más fríos que el resto, sin razón alguna. Una noche, al bajar a la cocina por agua, sentí que me observaban desde el pasillo. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Aún así, los pelos de mis brazos estaban erizados. Kathy empezó a tener sueños perturbadores sobre los asesinatos. Veía los cuerpos ensangrentados, escuchaba disparos. Y lo más escalofriante, se despertaba siempre a las 3:15 de la madrugada, la hora exacta en que DeFeo había asesinado a su familia. Los niños comenzaron a hablar de un amigo imaginario llamado Jody, que según Missy, nuestra hija menor, era un cerdo con ojos rojos brillantes que la visitaba en las noches y le decía cosas extrañas. Un día, mientras cortaba leña, sentí una fuerza invisible empujarme. Caí de espaldas sin explicación. Harry, nuestro perro, empezó a ladrar violentamente al aire, como si algo estuviera ahí, algo que nosotros no podíamos ver. Pero él sí. Pensamos que quizás estábamos sugestionados, que era el estrés de la mudanza o el peso de saber lo que había pasado en esa casa. Intentamos ignorarlo, pero los sucesos no solo continuaron, se intensificaron, y lo peor apenas comenzaba. Poco a poco, la casa comenzó a mostrar su verdadera cara. Era como si un velo se hubiese levantado y algo antiguo, perverso y escondido se manifestara sin vergüenza. Cada rincón parecía tener su propio pulso, un latido enfermizo que vibraba en el suelo, en las paredes, incluso dentro de nosotros. Kathy fue la primera en cambiar. Se volvió retraída, distante. Pasaba horas en la cocina, mirando por la ventana sin decir palabra. En una ocasión, me acerqué a tocarle el hombro y se giró tan bruscamente que su rostro me pareció el de otra persona. Pálido, sin expresión. Cuando le hablé, no respondió. Fue como si no estuviera ahí. Los olores comenzaron a invadir la casa. En los baños, un hedor a cloaca aparecía y desaparecía sin motivo. Las paredes sudaban un líquido negro espeso, como brea. Llamamos a un plomero y a un inspector, pero no encontraron ninguna falla. La casa está en perfecto estado, nos dijeron, pero no era así. Lo sabíamos. El cuarto de Missy era el epicentro de algo siniestro. Ella hablaba cada vez más con Jody, ese supuesto cerdo gigante con ojos rojos. Una noche, Kathy subió a apagarle la luz y encontró a Missy parada frente a la ventana, hablando en voz baja. ¿Con quién hablas?, preguntó mi esposa, y nuestra hija respondió sin siquiera mirarla. Con Jody. Dice que no le gusta, que te acerques a mí. Esa misma noche, bajé al sótano porque escuché un zumbido fuerte, como de un enjambre.
Al encender la luz, las paredes parecían latir. No era imaginación. Incluso la bombilla parpadeó antes de estallar en mi cara. Salí corriendo, y esa fue la primera vez que sentí verdadero pánico. Empecé a despertar, como Kathy, a las 3:15 am en punto, siempre a esa hora. Una madrugada, bajé como hipnotizado al cuarto de Calderas. Al llegar, vi algo, no puedo explicarlo bien. Una figura oscura, de pie, mirándome. No tenía rostro, solo una presencia, una energía sofocante. Me quedé paralizado. Cuando intenté moverme, simplemente desapareció. En los días siguientes, el perro intentó escapar 2 veces. Una de ellas saltó por la ventana del segundo piso y cayó malherido en el jardín. No ladraba más, solo se acurrucaba en la esquina. Temblando, Kathy comenzó a tener marcas en la piel, arañazos, golpes. Yo no la había tocado. Una noche despertó gritando, con el camisón desgarrado. Algo me agarró, George. Algo me apretó el cuerpo. Revisamos la cama, el cuarto, todo, nada. Pero ahí estaban las marcas, como garras. Los niños también mostraban cambios. Daniel se volvió agresivo. Christopher empezó a hablar dormido, en idiomas que no conocíamos. Missy, bueno, Missy ya no era la misma niña. Estábamos al borde del colapso. Cada noche era una tortura. Y el día solo era una pausa entre las pesadillas. Necesitábamos ayuda. Fue entonces cuando alguien nos habló de una pareja que lidiaba con lo inexplicable. Ed y Lorraine Warren. Y sin saberlo aún, esa llamada sería el último intento por escapar del infierno que ya se había tragado nuestra alma. Cuando ya no sabíamos a quién acudir, un sacerdote amigo de Kathy nos dio el nombre de una pareja que, según él, había enfrentado cosas similares antes. Sus nombres eran Ed y Lorraine Warren, investigadores de lo paranormal. No eran charlatanes, ni actores. Él, demonólogo reconocido. Ella, medium clarividente. Dudé en llamarlos, lo admito. Parte de mí aún quería creer que todo esto tenía una explicación racional. Pero otra parte, esa que se despertaba todas las noches a las 3 de la madrugada, sintiendo que nos observaba, sabía que no teníamos otra salida. Acordamos una visita. Era enero de 1976, cuando los Warren llegaron por primera vez a la casa de Amityville. Lorraine fue la primera en entrar. Apenas cruzó la puerta, su rostro se transformó. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo en voz baja: «Aquí hay una presencia inhumana, algo demoníaco, y está arraigado profundamente». Ed, siempre más directo, comenzó a recorrer la casa con un grabador y una cámara de infrarrojos. Revisaron cada habitación, el sótano, el ático. Se detuvieron en particular en un cuarto pequeño, al fondo del sótano, detrás de una estantería. Nunca le habíamos dado importancia. Era una especie de espacio sin terminar, con paredes rojizas. Lorraine se acercó, temblando. «Esto es un punto de entrada», susurró. «Algo fue invocado aquí, y nunca se fue». Nos explicaron que la casa tenía una energía residual maligna, activada por los asesinatos cometidos por Ronald DeFeo Jr. Pero lo más aterrador era que, según ellos, el mal no comenzó con DeFeo. Venía de mucho antes. Ritualismo, brujería, posiblemente satanismo practicado siglos atrás en ese mismo terreno. Lo que fuese que habitaba ahí no era un espíritu humano, era algo mucho más antiguo y peligroso. Esa noche, los Warren realizaron una primera sesión de oración. No un exorcismo formal, pero sí una forma de invocar protección. Yo mismo sentí como la atmósfera se volvía pesada mientras rezaban. Las luces parpadeaban, el viento azotaba las ventanas con fuerza, aunque afuera no había tormenta. Lorraine entró en trance durante varios minutos, susurrando nombres que no entendíamos. Al salir del trance, dijo: «Hay más de uno, pero uno domina sobre los demás, él los controla. Y ahora quiere controlarlos a ustedes». Esa misma noche, después de que se fueron,
Los fenómenos se desataron como nunca antes. Las paredes comenzaron a vibrar, literalmente. La cruz que colgábamos en el cuarto principal se dio vuelta sola, y un estruendo sacudió la casa a las 3 de la mañana. Bajé corriendo y encontré todos los cajones abiertos, las sillas volteadas, y un fuerte olor a azufre impregnando el ambiente. Missy gritó desde su habitación. Subimos y la encontramos llorando, señalando la ventana. Jody dice que no les gusta esa señora. Dice que si no se va, los va a matar a todos. Yo ya no dormía. Kathy había adelgazado casi 10 kilos en pocas semanas. Los niños estaban al borde de una crisis nerviosa. Incluso Harry, nuestro perro, se negaba a entrar a ciertas habitaciones. Lo más perturbador es que empezamos a ver rostros en las paredes, como si se formaran con la pintura misma. Rostros distorsionados, burlones, que desaparecían cuando intentabas fotografiarlos. Estábamos perdiendo la batalla, y ni siquiera sabíamos contra qué estábamos luchando exactamente. Pero los Warren, ellos aún no habían terminado. Volverían. Y esta vez, no solo con oraciones. Los Warren regresaron una semana después. Esta vez no venían solos. Los acompañaba un equipo completo. Mediums, fotógrafos con cámaras de infrarrojos, grabadoras, sensores de temperatura y un sacerdote dispuesto a colaborar si las cosas se salían de control. Ya no se trataba solo de una investigación, era una batalla. Ed Warren me dijo algo que me dejó helado. La casa no está embrujada, la casa está poseída. Aquí no hay almas en pena. Hay algo mucho más oscuro, algo que se alimenta de su sufrimiento. Durante esa noche, se realizó una sesión de contacto. Lorraine entró en trance, sentada frente a la puerta del sótano. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente. De repente, gritó, un grito que no parecía humano. La atmósfera se volvió insoportable. Varios miembros del equipo comenzaron a sudar. Uno de ellos vomitó. Yo observaba paralizado. Era como si una fuerza invisible se burlara de todos nosotros. En ese momento, una de las cámaras captó algo aterrador. Una figura infantil parada en la escalera, con los ojos completamente blancos, mirando directo al lente. Nadie había visto a ese niño en la casa. Cuando nos mostraron la imagen, todos supimos que era real. No había manera de falsificar eso. Lorraine confirmó que esa figura no era un niño, sino una manifestación demoníaca disfrazada. Kathy comenzó a deteriorarse aún más. Su piel mostraba nuevas marcas cada mañana. Una cruz apareció tallada en su espalda sin que ella lo notara. Una noche despertó gritando. ¡Me estaban quemando viva! ¡Yo lo vi! Era un hombre, con cabeza de cabra y ojos negros como el abismo. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero también estaba cayendo. Empecé a escuchar voces en mi cabeza, voces que me decían cosas horribles. Hazlo, George, libéralos, termina con esto. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente estaban intentando manipularme. Los Warren encontraron en el sótano un punto específico donde la energía era tan intensa que sus instrumentos fallaban. Lorraine dijo que esa área había sido usada en rituales oscuros, tal vez siglos atrás. El lugar irradiaba odio, como si algo allí hubiera sido sellado. Y los asesinatos de la familia de Feo lo hubieran liberado. El sacerdote intentó bendecir la casa, pero no logró terminar. En medio de la oración, gritó, dejó caer el rosario y salió corriendo. No puedo, está aquí, y me odia, dijo entre lágrimas. Esa fue la última vez que lo vimos. La noche siguiente, escuchamos golpes en las paredes. No eran golpes normales. Eran como puños gigantes que sacudían la casa desde adentro. Las ventanas temblaban, las puertas se abrían y cerraban violentamente. Missy gritaba desde su cuarto. «Jody dice que vamos a morir. Dice que esta es su casa». Kathy, desesperada, quiso tomar a los niños y huir en medio de la noche. Pero al intentar abrir la puerta principal, se quedó inmóvil. Algo la había paralizado. «No me puedo mover», dijo llorando. La puerta se cerró sola, con fuerza. Estábamos atrapados. Esa fue la noche en que supimos, sin lugar a dudas,
que la casa estaba viva y que no nos dejaría salir tan fácilmente. Después de aquella noche en que la casa casi se desmoronó a golpes invisibles, los Warren insistieron en que no debíamos seguir dentro. Esta presencia ya no solo está aquí, está dentro de ustedes, advirtió Lorraine. Pero no podíamos simplemente abandonar todo. No teníamos a dónde ir ni cómo explicar lo que vivíamos. Mientras tanto, los fenómenos se volvían más personales. Una mañana, me desperté con la garganta rasguñada. No era un sueño, sangraba. Kathy comenzó a tener episodios donde hablaba con una voz que no era la suya. Grabamos uno de esos momentos. Cuando Ed reprodujo el audio, lo miró con el rostro desencajado. Esto no es posesión total, todavía, dijo, pero está cada vez más cerca. Los niños empezaron a mostrar comportamientos extraños. Missy, que apenas tenía 5 años, dibujaba escenas con sangre y sombras aladas. Christopher tenía ataques de ira repentinos, como si algo tomara el control por segundos. Daniel decía que veía sombras flotando por los pasillos. El equipo de los Warren colocó una grabadora en el sótano durante la noche. A la mañana siguiente, al revisar la cinta, escuchamos lo imposible. Un coro de susurros en diferentes lenguas, mezclados con gruñidos y risas. En un momento, se escucha una voz grave que dice: «No se irán, todos son míos». Lorraine estaba convencida. En esa casa no solo había actividad demoníaca, había una posesión territorial. El mal no venía por casualidad. La casa era una trampa, diseñada para atraer, corromper y destruir. Revisando archivos antiguos, Ed encontró algo escalofriante. La propiedad había sido parte de un asentamiento antiguo donde, según documentos del siglo XVII, se realizaron rituales paganos. Más tarde, en el siglo XIX, se reportaron desapariciones sin resolver de niños en la zona. Nadie había relacionado estos hechos, pero la energía estaba ahí desde hacía mucho. Una noche, mientras intentábamos dormir, un frío inhumano recorrió la casa. Bajé por leña, pero el sótano estaba más helado que el exterior, a pesar del horno encendido. Fue entonces cuando lo vi, el mismo ser que había sentido antes. Esta vez, lo vi de frente. Una figura gigantesca, con cuernos, torso alargado y una boca que no dejaba de moverse, pero sin emitir sonido. Corrí. No fui valiente. Cerré la puerta del sótano de golpe. Sentí que algo se quedó del otro lado, riéndose. Kathy ya no quería dormir. Pasaba las noches rezando. Los niños dormían en nuestro cuarto. Incluso el perro, Harry, se escondía debajo de la cama. Todos sabíamos que la casa ya no era un hogar. Era una prisión viviente. Los Warren sugirieron una última opción. Una intervención espiritual más fuerte. Un tipo de liberación no oficial. Un ritual que podría despertar aún más a la entidad o expulsarla. Yo dudaba. No quería provocar algo peor, pero Lorraine fue clara. Si no lo hacemos, la casa tomará a uno de ustedes y no lo devolverá. Esa frase no me dejó dormir, y con el alma hecha pedazos, aceptamos. Y esa decisión desataría la noche más oscura de nuestras vidas. El ritual se programó para el 13 de enero. Era una noche gélida. La casa parecía más oscura de lo habitual, como si supiera lo que intentábamos hacer. Los Warren llegaron antes del anochecer. Con ellos venía un sacerdote no oficial, alguien con experiencia en rituales de liberación espiritual, pero que no actuaba bajo la iglesia porque, según él, lo que había en Amityville era demasiado impuro para protocolos formales. Ed preparó una mezcla de agua bendita y aceites consagrados. Lorraine entró en ayuno y oración desde el mediodía. Mientras tanto, Kathy, los niños y yo nos aferrábamos a las pocas fuerzas que nos quedaban. Las luces parpadeaban. El reloj de la cocina había dejado de marcar la hora exacta. Se había detenido a las 3:15. Comenzaron en el sótano. Desde el primer rezo, se escucharon golpes ensordecedores desde las paredes. La casa entera vibraba, como si se resistiera a cada palabra sagrada. Lorraine entró en trance profundo. Murmuraba nombres extraños, luego gritaba en latín, y de
Pronto comenzó a llorar. «Él está aquí. Nos está mirando», gritó con una voz que no parecía la suya. Una ráfaga de viento helado atravesó el sótano y las velas se apagaron. El sacerdote intentó continuar, pero fue lanzado de espaldas sin que nadie lo tocara. En el piso quedó una marca de quemadura con forma de garra. Mientras lo ayudábamos a levantarse, Katy gritó desde el piso de arriba. Subimos corriendo. Missy estaba levitando sobre su cama. Su rostro estaba pálido, los ojos en blanco. Murmuraba cosas que ningún niño podría saber. Cuando Lorraine entró, se arrodilló de inmediato. «No es Missy, es él. Está usando su cuerpo». El sacerdote se colocó frente a la niña, levantó el crucifijo y comenzó a orar en voz alta. En ese momento, todos los espejos de la casa estallaron al mismo tiempo. Fragmentos de vidrio volaron como cuchillas. Yo protegí a Christopher con mi cuerpo. Sangré, pero no sentí el dolor, solo terror. Missy cayó bruscamente sobre la cama y comenzó a gritar con su voz. Lloraba y pedía por su mamá, pero ya no sabíamos si era ella realmente o una trampa. Ed, desesperado, gritó: «Esto no es una simple manifestación, es una fuerza mayor, una entidad ancestral que nunca debió ser despertada». Las paredes comenzaron a sudar aquel líquido, negro otra vez. Esta vez era más espeso, más fétido. Un olor a carne podrida se extendió por toda la casa. Las puertas se cerraban solas y un rugido gutural emergía desde las profundidades. La casa vibraba, como si algo bajo los cimientos estuviera intentando salir. Lorraine se desmayó. La energía fue demasiada. Y entonces lo vimos, una sombra, más alta que cualquier hombre, se formó en el umbral del pasillo. No caminaba, flotaba, ojos rojos, cuernos, silueta cambiante. La presencia era tan abrumadora que no podíamos respirar. La crucifixión en la pared se cayó sola. El sacerdote gritó con todas sus fuerzas mientras sostenía la cruz: «En el nombre del Altísimo, te ordeno que retrocedas». La entidad rugió como si toda la casa fuera su garganta. Las ventanas estallaron, las lámparas volaron por los aires y de pronto, un silencio brutal. Solo se escuchaba el goteo lento del líquido negro y los sollozos de Missy. Esa noche, supimos que no podíamos ganar. Al amanecer, los Warren nos miraron con lágrimas en los ojos. «Hicimos lo que pudimos», dijo Lorraine, «pero esta casa no quiere liberarse, y no lo hará». No nos dijeron que la entidad se había ido, porque no se fue. Solo nos dejaron claro una cosa: si nos quedábamos, algo o alguien moriría. Después del ritual fallido, la casa quedó en un silencio enfermo. No era paz, era algo peor: la calma del depredador que espera su momento. No hubo más explosiones de ventanas ni gritos demoníacos, pero la energía seguía ahí, latente, como si el mal estuviera tomando impulso, preparándose para algo peor. Lorraine Warren nos llamó a un lado esa tarde, aún pálida, con la voz temblorosa. «Esto ya no se trata de liberar la casa. Ahora deben proteger a su familia. Tienen que irse». Ya Katy y yo nos miramos en silencio. Lo supimos sin decir palabra. Nos íbamos esa misma noche, sin maletas, sin avisar a nadie, sin mirar atrás. No queríamos darle a la casa una oportunidad más de aferrarse a nosotros. Esa noche, mientras el reloj marcaba otra vez las 3:15 de la madrugada, nos levantamos en sigilo. Tomé a Missy en brazos, aún dormida. Katy cargó lo que pudo en una mochila. Christopher y Daniel, con los ojos llenos de miedo, caminaban descalzos. Harry, nuestro perro, nos seguía con la cola entre las patas. Al cruzar la puerta principal, sentí una presión en el pecho, como si la casa intentara detenernos físicamente. El picaporte se enfrió de repente. Mis dedos casi se congelaron al girarlo. Cuando empujé la puerta, esta no se movió. Parecía sellada. Entonces, una voz en mi cabeza, como un zumbido bajo y profundo. «Si te vas, nunca te dejaré en paz».
Grité con todas mis fuerzas, empujé una vez más, y la puerta se abrió. Salimos. Corrimos hacia el auto como si nos persiguiera una tormenta invisible. Una vez dentro, no miramos atrás. No queríamos ver lo que podía estar asomado en alguna ventana. Manejé sin rumbo durante horas. Solo al amanecer nos detuvimos en casa de unos amigos. Dormimos todos en el suelo, sin hablar. Esa noche fue la primera sin fenómenos desde hacía un mes. Y sin embargo, ninguno pudo cerrar los ojos. Los Warren se encargaron de cerrar la casa temporalmente. Lorraine pidió que no entrara nadie más. Lo que había dentro aún estaba activo. No se podía eliminar fácilmente, y menos por la fuerza. Pasaron días antes de que pudiera contar lo ocurrido. Y cuando finalmente lo hicimos, los medios se lanzaron sobre nosotros. Algunos creyeron, otros se burlaron. Dijeron que lo habíamos inventado, que queríamos dinero, fama, atención. Pero no entienden. No hay dinero en el mundo que compense lo que vivimos. Algunos objetos que llevamos con nosotros comenzaron a mostrar signos extraños. La mochila de Kathy se abría sola. La muñeca favorita de Missy aparecía en lugares donde nadie la había puesto. Tuvimos que deshacernos de todo lo que vino de Amityville. Los Warren nos dieron un consejo escalofriante. No hablen más con la casa. No vuelvan. No invoquen. Porque cuando se mira al abismo, el abismo responde. Y así fue. Jamás volvimos a esa casa. Ni siquiera pasamos cerca. Pero aún hoy, muchos años después, a veces, a las 3:15 de la madrugada, siento un frío inexplicable en la habitación y juro que escucho esa voz susurrando mi nombre. Han pasado más de 40 años desde que dejamos Amityville. La casa nunca ha dejado de perseguirnos. Aunque intentamos continuar con nuestras vidas, siempre hay algo que regresa con nosotros. Un eco, un susurro en la oscuridad. Hay días en que todo parece normal y otros en que el aire se siente pesado, como si algo estuviera observándonos. La fama que nos siguió a través de los medios no fue el consuelo que algunos pensaron. Nos bombardearon con entrevistas, libros e incluso películas. Pero al final, descubrimos que el verdadero precio de haber vivido en Amityville no estaba en la atención, sino en las secuelas emocionales y espirituales. Los recuerdos nos atormentan. Los niños, ahora adultos, aún sufren de pesadillas. Missy, ahora adulta, se ha mantenido alejada del tema. A menudo me llama en la madrugada, diciendo que algo la está siguiendo, que en sus sueños ve aquella casa, ve la figura de aquel ser con cuernos, el hombre demoníaco que nos acechó. A veces siento que, aunque nos fuimos, algo de lo que sucedió sigue aferrándose a nuestra familia. Kathy nunca pudo superar completamente el trauma. Su salud se vio afectada. Vivió con una ansiedad constante, como si en cada rincón del mundo pudiera haber algo esperando para reclamarla. Y aunque intentó buscar ayuda, lo que vivimos era tan sobrenatural, tan fuera de toda lógica humana, que nada ni nadie pudo ayudarla realmente. Falleció pocos años después de salir de Amityville, y en su lecho de muerte solo susurraba: «No me dejen ir, él me sigue». Yo, por mi parte, me alejé completamente del mundo paranormal. Ni los Warren ni nadie más pudieron ofrecerme una solución definitiva. Después de todo lo que vivimos, la idea de estar cerca de un fenómeno similar me llena de pavor. He intentado olvidarlo, hacer como si nunca hubiera sucedido, pero no puedo. Las cicatrices son invisibles, pero siguen ahí. Los Warren, después de investigar la casa y realizar su intervención, dijeron algo que nunca olvidaré. El mal no desaparece fácilmente. La casa sigue allí, alimentándose del miedo, esperando a su próxima víctima. Nadie sabe por qué los DeFeo murieron, ni por qué algo tan oscuro eligió ese lugar. Pero lo cierto es que el mal nunca se va por completo. Se esconde, se disfraza y vuelve cuando menos lo esperas. Amityville ha sido vendida varias veces, pero los nuevos propietarios siempre se han ido, algunos dejando la casa abandonada por años. Nadie quiere estar allí más de lo necesario. Las personas han intentado destruirla,
pero la casa resiste. ¿Por qué? Porque no es solo una casa, es un lugar donde se ha concentrado tanto mal que ni siquiera el tiempo puede borrarlo. La historia de la familia Lutz no es solo una historia de terror, es un recordatorio de que algunos males no pueden ser explicados, y mucho menos combatidos. Y aunque creemos que hemos escapado, no hay escape completo cuando lo que se enfrentó es algo de esa magnitud. A veces, aún tengo la sensación de que esa voz, esa presencia, sigue cerca, observando cada uno de mis movimientos. El mal no olvida.